Gálatas capítulo 3. Leo el sagrado libro en el nombre de Jesús. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. Y aquí viene la pregunta. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, el Espíritu que hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Yo quiero hablar hoy del ministerio de la descalificación. Ese concepto de descalificar a la persona. Una cosa que tenemos que entender claro es que la fe en la cual vive la iglesia, porque por fe andamos, no por vista, no es una batalla. La fe no es una batalla. El oír de la fe, escuchen, el oír de la fe y las obras de la ley son totalmente opuestas. Y como la ley se trata del hacer, porque la ley dice el hombre que haga esto, el que haga esto, como la ley se trata del hacer, en la fe no hay ningún esfuerzo propio. La fe y la ley son opuestos, porque la ley dice, haz esto para obtener esto. La fe es todo lo contrario, no tiene esfuerzo, créelo. Haz esto y vas a recibir esto. Cree esto y vas a recibir esto. Muchas veces hemos escuchado gente hablar y decir, si tú estás enfermo, es algo malo que hay en usted. O sea, si estás enfermo, algo malo hay en ti. Por eso estás enfermo. Si la economía está escasa, es que algo no está bien en tu casa o en ti. Y por eso no puedes prosperar. Si las cosas te están saliendo mal, es que algo malo hay en ti. Y eso lo oímos una y otra vez y constantemente. Hay muchos que quieren traerte una palabra para bendecir tu vida y te dicen, mira, te voy a dar 7 pasos para que tú seas sanado. Y empiezan, el primer paso es este, el segundo paso es este, y el sexto paso es este. Y te dicen, ¿te acuerdas de los primeros? Y el séptimo paso es este. Si tú haces estos 7 pasos, tú vas a recibir la sanidad. Si tú haces estos 7 pasos, tú vas a recibir la bendición económica. Si tú haces estos 7 pasos, tú vas a prosperar y tu hogar será bendecido. ¿No han oído eso muchas veces? Constantemente. Entonces, cuando te dan los pasos y te dicen las directrices para obtener algo, muchos te dicen a veces, mira, hermano, cuando yo hablo esto, no me malinterpreten, porque lo que quiero es aclarar el punto. Mucha gente dice, si tú quieres que Dios te bendiga, tienes que ayunar varias veces y tienes que orar mucho. Acuérdate que el Señor le dijo a los discípulos, no has podido orar ni una hora. Así que por lo menos debes de orar 1 hora diaria para que puedas obtener lo que estás buscando. Si no recibes el milagro y la sanidad y las finanzas te siguen atrasadas y todo te sigue mal, te voy a decir algo. Dicen ellos, no estoy diciéndolo yo. El problema no es Dios.
el problema no es la palabra, porque la palabra es fiel y verdadera y Dios no puede mentir. Si Dios no es el problema, ni la palabra es el problema, ¿dónde está el problema? En ti. Tú eres el problema. No es Dios, no es la palabra. Tú eres el problema. Por eso no eres sanado. Eso no lo estoy diciendo yo, estoy diciendo lo que dice la gente. Escuchen bien. Escuchen bien. Si no recibes la bendición económica, el problema eres tú. Porque Dios no puede mentir, Dios no es hombre para que mienta. La palabra es fiel y verdadera y las promesas de Dios son el sí y amén. Así que ni es Dios ni es la palabra, eres tú. Esto tienes que oírlo en tu espíritu, esto que te voy a decir ahora. Escucha, hermano, escucha. Deja ya de descalificar al pueblo de Dios. La sangre de Cristo lo ha cualificado. Primero, no hay nada equivocado en Dios. Cuando Dios promete, Dios cumple. Hermano, te voy a decir algo. No hay nada equivocado en su palabra. Esa es la inspiración divina y esa es palabra de Dios. Ni en Dios hay algo equivocado, ni en la palabra. Y escucha esto. Y mediante la sangre de Cristo no hay nada equivocado en ustedes. Mediante la sangre de Cristo no hay nada equivocado en ustedes. Por tanto, deben de creer que pueden recibir un milagro de sanidad, económico, de liberación. Cualquier milagro, tú estás cualificado para recibirlo. Porque tú estás cualificado en el plan de Dios a través de Jesucristo. De manera que Dios está bien, la palabra está bien y tú estás bien también. El problema de no cualificar uno es porque tú mismo en tu pensamiento y tu corazón tienes la raíz de todos los males que no deja que un árbol eche los frutos. No es el estrés, y el estrés es malo, pero tú sabes lo que produce el estrés, el temor, pero tampoco es el temor, y el temor es malo, pero tú sabes de dónde surge el temor que conlleva el estrés, de la condenación, cuando tú te sientes culpable y tú mismo dices, no cualifico para que Dios haga un milagro en mi vida. No cualifico, por eso Dios no puede hacer un milagro en mí, porque yo no cualifico. Porque tienes dentro de ti una raíz perversa y mala que es la condenación. Tú mismo te condenas y te haces culpable y no tienes tú mismo la fe para creer que ya tú has sido cualificado para obtener un milagro de Dios. Hay gente que quieren coger a Dios, agarrarle el brazo y torcérselo. Aquí Dios te puso una llave, te torció el brazo y te tengo con el brazo torcido. Y hay muchos que creen que pueden coger a Dios y torcerle un brazo. Les pregunto, hermano, con toda sinceridad, ustedes piensan, y yo sé que muchos pueden pensar esto que voy a decir ahora, ustedes piensan que debido a que oras y ayunas mucho, Dios tiene que contestar tus oraciones. Muchos pueden decir, sí, tengo que orar y ayunar mucho para que Dios conteste mis oraciones. La única razón de que Dios responda nuestras oraciones hoy es la obra terminada de Jesús en la cruz. Las oraciones que tú llevas al trono de la gracia tienen respuesta porque el que murió en la cruz abrió un camino nuevo y nos llevó al trono de la gracia, donde tú puedes ir cuantas veces te dé la gana y encontrar el oportuno socorro para tu vida. Hay un camino que se abrió para ti. Dios no es deudor de ningún hombre.
Y Dios no está en deuda con nadie por lo que haga. Pretender decir que yo hago y Dios tiene que hacer, mentira. Dios no está obligado con nadie. Y hay muchos que eso es lo que quieren, doblarle el brazo a Dios y decir, no, yo hago esto y tú tienes. No, no, no. Dios no tiene ningún compromiso con nadie ni ninguna obligación con nadie. El único compromiso que Dios tiene con el hombre es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. El hombre, hermano, el ser humano, no puede merecerse las bendiciones de Dios por sus propios esfuerzos. No se trata de nuestro sacrificio, se trata del sacrificio de Cristo. No son tus sacrificios los que hacen que Dios del cielo abra el cielo y derrame la bendición. No, no son tus sacrificios. Es el sacrificio de Cristo en la cruz que consigue eso. En Gálatas, que fue el libro que yo les leí, dice Pablo a la iglesia de Gálatas: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír en fe? Ellos recibieron el Espíritu, como todo creyente recibe el Espíritu. Pero lo que la Biblia me dice a mí es que el Espíritu es un don de Dios. Y que cuando el creyente cree, es sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y que todo aquel que cree, el Espíritu entra a su vida y transforma su vida y le da el nuevo nacimiento. No es por el hacer, es por el creer. ¿Por qué? Porque el don es un don y un don es un regalo. Nos pasamos todo el tiempo dentro de las iglesias comprando los dones, los regalos. Nos pasamos trabajando todo el tiempo para que nos den los dones, los regalos. Eso es incoherente, eso no tiene sentido. Un don es un don y un don es de gratis. Un don no se compra, un don no se trabaja, un don es un regalo. Y Pablo dice, ustedes recibieron el Espíritu por las obras de la ley, porque la ley es el hacer, o por el oír en fe. Hermano, ¿ustedes saben cómo lo recibieron? Por el oír en fe. Pablo le dice, me sorprende que hayan empezado en el Espíritu, porque vivir en el Espíritu es creer en fe. Y caer en la carne es querer obrar para obtener. ¿Escucharon eso? Cuando tú caes en la carne, obrando para obtener, estás actuando en la carne. Pero cuando tú crees lo que Dios te promete, tú estás actuando en el Espíritu. Si tú haces un análisis y buscas en las Escrituras y haces un inventario de los 4 evangelios, búscate todas las gentes que fueron sanadas por Jesucristo. Y te mando como una asignación que lo hagas. Búscate toda la gente que dicen los evangelios que Jesús sanó. Toda la gente que Jesús sanó. Y que ocurrieron milagros en ellos. Vas a notar algo. Ninguno, absolutamente ninguno, merecía ser sanado o recibir un milagro de Jesús. Ninguno. Ninguno era tan bueno y tan bueno, y tan bueno y tan bueno y tan bueno, que Dios estaba obligado a hacer un milagro en él. Todos los que recibieron milagros, los recibieron por la fe. Por la fe. Cuando tú ves a Jesús en su gracia, y la gracia es el favor inmerecido. Cuando tú ves a Jesús, que es un favor inmerecido, muriendo en la cruz del Calvario, y crees eso, Jesús ve tu fe. Cuando tú ves que Él llevó todos tus pecados y que murió por ti, y tú crees eso, tú ves a Jesús en su gracia, lo que está haciendo por ti, no porque tú te lo merezcas, el favor inmerecido, pero cuando tú lo ves a Él ve tu. Es como si Jesús dijera, cuando mi pueblo ve mi gracia, lo que hago por ellos, como un favor inmerecido, yo veo su fe, yo veo la fe de mi pueblo.
cada vez que tú ves lo que Jesús ha hecho, eres un terreno fértil para que Jesús vea tu fe y haga lo que tú deseas que haga. Vamos a coger un ejemplo. Jesús está ministrando y está predicando. Y había una mujer con un flujo de sangre. Hacía muchos años que tenía ese flujo de sangre. Creo que tenía 12 años. Esta mujer había gastado todo lo que tenía en los médicos para que le buscaran respuesta a su condición, pero ninguno había podido hacer algo con ella. De manera que luego de tantos años, una mujer con un flujo de sangre estaba en una condición, ¿verdad? Deprimente, enferma, deteriorada, y no había opciones. Ella oyó hablar de Jesús y ella hizo lo que no podía hacer. Porque el tener esta enfermedad, ella era una mujer inmunda, no podía tocar personas. Pero a ella no le importó lo que la ley decía. Ella lo que vio fue un hombre lleno de gracia y de virtud. Ella vio un personaje que tenía gracia, favor inmerecido para con el pueblo y virtud que salía de él. Esta mujer va donde Jesús, porque esta mujer pensaba dentro de sí, decía, si yo toco el manto de Jesús, yo voy a ser sana. ¿Usted sabe lo que es eso? Eso es fe. Eso no son obras, eso es fe. Eso no es voy a hacer algo para que este hombre tenga misericordia de mí y vea lo buena que yo soy, lo bien que lo hago y él se va a inclinar a mí y me va a tocar y me va a sanar. No, ella dijo, si yo toco el manto, aunque él no se percate, yo sé que me voy a sanar. Y ella se acercó a Jesús, tocó el manto, virtud salió de Jesús. Y esa mujer instantáneamente fue sanada. El milagro ocurrió en aquel mismo momento. Ahora, la pregunta que yo hago, ¿ella fue consciente de su fe? No. Ella no estaba diciendo, caramba, voy a tener fe. No. Ella simplemente vio un hombre de gracia y de virtud. Vio un hombre que hacía cosas milagrosas. Y ella dijo, si ese hombre la hace, esa gracia que le comparte a otro lo puede compartir conmigo. Y eso fue lo que ella vio. A un hombre de gracia, Jesús vio en ella la fe. Y instantáneamente la sanó. ¿Ustedes creen que esta mujer merecía ser sanada por sus méritos propios? No. Pero la acción de ella de ver a Jesús como un hombre de gracia, favor inmerecido, Jesús vio la fe y la sanó. A veces tú te has preguntado cuál es el secreto de una gran fe. El secreto de una gran fe. Porque tengo que decir estas cosas porque me preocupa el pueblo. Me preocupa el pueblo porque la gente piensa que la autoridad espiritual de la iglesia es el único que está en la iglesia para ministrar por sanidad y milagro. Y muchos de ellos no saben que el don de sanidad y a veces el don de milagro no lo tiene el pastor, lo tiene él. Porque los dones se reparten como Dios quiere. Y a veces el pastor no tiene el don de hacer milagros o el don de sanidad, pero hay quien en la iglesia tiene ese don. Pero siempre le delegan al pastor que haga las oraciones. Cuando los discípulos que estaba hablando el domingo estaban en la barca y Jesús se levantó, Jesús no le dijo, ustedes no tienen fe, le dijo, ¿dónde está la fe de ustedes? Ustedes tienen fe, pero ¿qué pasa que no la ponen en acción? ¿Por qué no la activan? ¿Por qué no la hacen que se encienda la fe? Y la pregunta es, ¿cuál será el secreto de una gran fe? Mira, hay dos eventos en la Biblia que Jesús le dice, no he visto fe como la tuya en el pueblo de Israel. Hay dos eventos. Uno es el centurión romano que tenía un siervo enfermo y mandó a decirle a Jesús que el siervo estaba enfermo y Jesús le dijo, yo voy y lo sano. Y él le dijo, no, di la palabra, porque yo soy un hombre de autoridad
y le digo a aquel, ven y viene, ve y va. Di la palabra, que si tú la dices, el milagro va a ocurrir. Efectivamente, Jesús dijo la palabra y el hombre fue sanado en aquel mismo momento. Y Jesús dijo, no he visto fe como esta en Israel. El otro caso es la mujer cananea que tenía una hija endemoniada. Y va donde Jesús y Jesús le dice, ella le dice, oye, sáname a mi nena. Y Jesús le dijo, no es bueno dar el pan de los hijos a los perrillos. Escuchen, hermano, te voy a decir algo hoy. Sanidad es el pan de los hijos. Sanidad es el pan de los hijos de Dios. Prosperidad es el pan de los hijos de Dios. Liberación es el pan de los hijos de Dios. Él le dijo, no puedo dar el pan de los hijos a los perrillos. Y ella le dijo, sí, pero aún los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa de los amos. Y él le dijo, grande es tu fe. Grande es tu fe. Hermano, ambos casos lo que están viendo es un hombre que tiene gracia. Y él ve la fe en ellos. Ahora, usted dirá, ¿por qué estos dos personajes se le menciona como grande su fe? Y tú puedes decir, bueno, el centurión romano era porque era un soldado que sabía lo que es la autoridad. Y como él conocía la autoridad, pues tenía una fe grande en pedirle a otro que tuviera autoridad, que ejerciera la autoridad sobre de él. Y de la cananea puede, entonces ahí te trancas un poquito y dices, ¿y qué tenía esta mujer que tenía una fe tan grande? ¿Saben qué? ¿Cuál era la fe tan grande que ellos tenían? Les voy a decir cuál era la fe grande que ellos tenían. Tanto la mujer cananea como el centurión romano no eran judíos, eran gentiles. Por ende, ellos no vivían bajo un espíritu de condenación porque no había una ley que los condenara. Si habían sido judíos, dice, yo no cualifico. Porque es que yo he pecado tanto y yo hago tantas maldades que Dios no puede hacer un milagro. Porque eso creían los judíos, que la sanidad uno estaba enfermo por lo malo que era. Pero como la cananea no tenía ley que la condenara, ni el romano, vieron un hombre de gracia y el hombre de gracia le dijo, ustedes tienen fe. Y lo sanó. Lo sanó. Cuando una persona viene a buscar un milagro a la iglesia, a veces, esa persona no tiene ley. Y dice, cuando el pastor dice a la iglesia, ¿quieren que ore? Ellos pasan, porque ven gracia. Aquí hay milagro, aquí puede ocurrir un milagro. Ellos no están pensando en más nada. Ellos no están pensando, ay, pero que yo soy malo. Habla, cuando tú llamas a la iglesia, sigue, ay, pero es que yo esta semana yo nivelé al guardia, pero tiré la piedra. Es que esta semana se me salieron 2 o 3 flores por la boca. Ay, es que esta semana los ojos no tenían control. Ay, es que esta semana tuve unos pensamientos. Entonces, cuando se te invita a recibir la gracia de Dios a través de Jesucristo, tú pones un stop de condenación. ¿Están viendo lo que les quiero decir? No es que Dios te está diciendo, mira, no puedo hacer un milagro contigo, porque esta semana te portaste muy mal. No, no es eso. No es eso. Son ellos mismos que se condenan en sus pensamientos. No estaban bajo condenación ellos. Ustedes saben que la Biblia dice que la ley no es de fe. O sea, cuando tú actúas en ley, tú no estás actuando en fe. Y hay muchos que creen que actuar en ley es actuar en fe. No es cierto. No es cierto. La ley no es de fe. Porque la ley dice, haz esto para recibir esto. Y la fe es todo lo contrario. Cree esto y recibes esto. Romanos 4:14 dice, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Lo que está diciendo es, si la gente consigue la bendición de Abraham por la ley, entonces ¿para qué es la fe? No tiene sentido. ¿Vieron? Por la ley
no se reciben las promesas de Dios. Es por la fe. La ley, y estoy hablando de cualquier ley que tú tengas en tu corazón, te descalifica para recibir cualquier bendición de parte del Señor. Hay gente que a veces tú los ves turbados, en estrés. ¿Y tú sabes qué? Ay, Dios mío, esta semana yo no he orado como debí de haber orado. Ni he leído la Biblia. Ay, yo estoy tan mal, yo no sé qué voy a hacer. Eso lo dices tú y eso lo crees tú. Pero Dios te cualificó a ti en Cristo. ¿Hasta cuándo lo vamos a entender? Que esto no depende de lo que tú haces. Esto depende de lo que Cristo hizo. Yo soy claro con ustedes. Yo tuve que aceptar esta realidad. Porque llegó un momento en mi tiempo anterior que pensé que yo era el que me cualificaba para obtener lo que Dios quería para mí. Y entonces yo trataba de vivir una vida bien clean, en ley, pero en ley. Y tú me veías bien chévere en la balanza, pero ahí, ya cometí un mistake aquí. ¿Ah? Y enseguida empezaba, por mis culpas, por mis culpas, por mis culpas, por mis pecados, por mis culpas. Y yo mismo me descalificaba. Pero usted sabe lo que yo encontré en mí. Que por más bueno que yo soy, y yo soy bastante bueno, siempre fallo, lo encontré en mí. Siempre hablo a veces lo que no debo de hablar, siempre digo algo que no debo de decir, y siempre hago algo que no debo de hacerlo. Y por más que yo quiero, entonces yo dije, no, se acabó. Pongo todas mis cargas en Él, Él tiene cuidado de mí. Y aprendí a depender de lo que Él ha hecho por mí. Y a creer lo que Él ha hecho por mí. Y a confiar lo que Él ha hecho por mí. Y desde que creo eso, vivo en libertad. Yo no me estoy condenando por ahí. Nah. Yo vivo en la justicia de Dios en Cristo Jesús. Yo tengo una conciencia de justicia. Si tú sigues confiando en ti para obtener las cosas de Dios y no por fe, todo el tiempo vas a estar triste, todo el tiempo vas a estar derrotado y todo el tiempo vas a estar cabizbajo. Porque tú nunca haces la ley de Dios al pie de la letra como debe de ser. Por el contrario, cuando tú descansas en el Señor y entonces ya no vives bajo un régimen de ley, sino de amor, entonces tú quieres servirle a Dios y no fallarle. Pero lo haces en el espíritu, en el amor y en esa bondad. No estás ahí que, ay, que no toques, no manejes, no gustes, no hagas, no quites, no pongas, no. No. Estoy confiando en la obra de Cristo en el Calvario. Y ese amor me invade. Y esa gracia me invade. Y yo puedo andar en el espíritu. Y puedo andar en comunión. Y puedo andar en santidad. Porque el amor de Dios en mí me motiva a hacer las cosas correctas. La vida cristiana es una vida de fe. Por fe andamos, no por vista. Y cuando digo vida de fe, la fe es sacar al ámbito espiritual lo que ya está ahí, lo que ya es cierto para ti. La fe lo que hace es que saca de ese ámbito espiritual lo que ya es tuyo, lo que ya te pertenece y lo que es cierto en ti. Simplemente con la fe tú lo sacas y los tienes. ¿Están viendo eso? Tú lo sacas y tú lo tienes. Yo no te estoy diciendo, como muchos que hay por ahí hoy en día. Con esto yo te estoy diciendo que tú no vas a sacar del mundo espiritual y confesar algo que tú no eres. No saques nada que tú no eres. No te metas al mundo espiritual y sacas algo que tú no eres. No saques algo y digas, no, como Dios, Cristo vive en mí ahora, yo soy un Dios también, pequeñito pero un Dios. No lo saques, allí no está eso. No te puedes inventar otra cosa. Y en el reino espiritual hay todo lo que Dios te ha dado en Cristo. Y tú no vas a confesar cualquier cosa, tú vas a confesar lo que tienes en Cristo. Un ejemplo. En Corintios dice que el que no conoció pecado, Jesús, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en Cristo Jesús. Él que no era pecador tomó nuestros pecados
y la justicia de Él nos la dio a nosotros. Y ahora tú y yo somos justicia de Dios en Cristo Jesús. Eso no es algo que tú te lo sacaste de la manga. Eso es algo que está escrito. Tú eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Por qué? No es tu justicia, es la justicia de Dios. Cristo te dio la justicia de Él. Y tú tienes esa justicia. Y los que tienen esa justicia justificados por la fe, tienen paz con Dios. Ya sea que tú confieses o que no confieses que eres la justicia de Dios, escucha, ya sea que tú digas, yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús, o que no lo confieses, sigue usted siendo la justicia de Dios en Cristo. Lo digas o no lo digas, tú eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. Si tú dices, yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús, ahí está ya en la Biblia registrado. Y si tú no lo dices, tú sigues siendo la justicia de Dios en Cristo Jesús. Lo digas o no lo digas. Pero hay muchas cosas que tú puedes decir, no solamente yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Todo lo que está en ese almacén espiritual que se te ha otorgado en Cristo, tú lo debes de sacar y confesarlo y hacerlo tuyo. Amén, hermano. Naturalmente, tú lo puedes confesar o no lo puedes confesar. Pero cuando lo confiesas, te vuelves consciente de ello y lo sientes y eso te vuelve poderoso en tu vida, se vuelve poderoso en tu vida. Cuando tú lo confiesas, tienes conciencia de eso que estás confesando. Soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Me entra por, los escucho, me entra por el oído, lo llevo a la mente, lo llevo al corazón, lo proceso, lo reciclo. Soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y tengo ese proceso todo el tiempo. Cuando tú sigues y crees eso por fe, entonces eso se vindica. Y toma conciencia en ti. Y cuando tú vas andando, tú dices, yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y cuando te metes a un sitio a hacer fila, aquí está la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y cuando vas a hablar, vas a tomar las medidas porque tú eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y vas a procurar que tu conducta vaya acorde con lo que eres, la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y vas a tratar de que tu comportamiento vaya a la par con lo que eres. Yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y toda acción que tú hagas está en acuerdo con lo que eres, la justicia de Dios en Cristo Jesús. Pero si no lo confiesas, no lo concientiza, y si no lo concientiza, vas a los sitios y te crees que tú eres cualquier cosa igual que todo. Y a veces te comportas mal y haces las actitudes mal y te molestas en la fila y sales de atrás para adelante a la gente porque no estás consciente de lo que tú eres. Tú eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. Escucha esto, tienes que escuchar esto. Tú no confiesas que eres justo y que eres la justicia de Dios a fin de ser justo. ¿Me estoy dando a entender? Tú no confiesas que eres justo, que eres la justicia de Dios, a fin de que como lo dices vas a ser justo. No. Confiesa que eres justo porque ya en el reino espiritual eres justo. No vas a ser, eres justo. Yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús y esto no me va a hacer justo. No, yo lo digo porque yo soy justo, soy la justicia, Cristo me dio su justicia. ¿Por qué me están mirando así? Como si yo me estuviera comiendo algo y usted velando ahí. ¿Ah? Tú vas a entrar al reino espiritual y vas a coger lo que es tuyo. Soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y por eso tú lo confiesas, porque eres, no para ser, porque eres. ¿Entendieron eso? Tú vas a confesar que eres justo, porque eres justo. Ahora, esto es importante. De igual manera, vas a confesar todas las demás cosas que Dios te ha dado en Cristo, y lo vas a confesar porque eres por medio de Jesucristo. Ok.
¿Vas a entrar a ese mundo espiritual? Porque esto hay que creerlo, porque esto es por fe. Soy la sanidad de Dios en Cristo Jesús. Ah, que esa confesión te va a sanar. No, es que ya tú eres sano. Y tú vas a confesar lo que tú eres actualmente. Y lo que tú eres actualmente se va a concientizar en ti, se va a vindicar y se va a hacer realidad. Porque tienes que creerlo. Tienes que creer. Soy la sanidad de Dios en Cristo Jesús. Soy la redención de Dios en Cristo Jesús. Soy la libertad de Dios en Cristo Jesús. Soy el Hijo de Dios en Cristo Jesús. Soy el heredero, no que voy a heredar después, que soy ahora el heredero en Cristo Jesús. Soy la bendición de Dios en Cristo Jesús. Estoy bendecido ya. Y di también, soy, y ya ustedes saben el lenguaje mío. No estoy mandando a ser nadie millonario y rico. Soy la prosperidad de Dios en Cristo Jesús. Con eso quiero decir que tú, Juan Carlos, y ahora me dirijo a ti, tú puedes ir donde Dios y decirle, la familia está aumentando. Y si la familia está aumentando, los gastos aumentan. Y como yo soy la prosperidad de Dios en Cristo Jesús, pues abre llaves, auméntame el salario o súbeme de rango para poder cumplir mis compromisos. Y Yesenia, a ti lo mismo. Tú no tienes por qué estar en miseria. Tú no tienes por qué estar enfermo todo el tiempo. Hay gente que todo el tiempo están atrás como el rabo del perro. No salen del atolladero, como que no tienen luz, como que nunca llega el momento feliz, el gozo, la plenitud, la alegría, como que siempre están en la rueda de abajo. Esas ruedas no giran. Esas ruedas no giran. Y sinceramente hablar con esa gente es bien doloroso, porque todo el tiempo son negativos. Estoy mal, estoy chavado, estoy hecho un harapo, estoy un trapo de inmundicia. Y entonces tú le dices, pero mira en Cristo Jesús. Y ellos no ven eso, no ven a Cristo Jesús y lo que hizo en la cruz, no lo ven. Yo no digo que a veces las cosas se te ponen un poco complicadas. Pablo decía, yo sé lo que es la abundancia. Y decía, yo sé lo que es la escasez. Pero no todo el tiempo voy a estar en la escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y tú lo que tienes que hacer conciencia y confesarlo. No que vas a hacer, no es que Dios te va a prosperar, es que ya tú tienes la prosperidad de Dios. Yo soy la prosperidad de Dios en Cristo Jesús. Tú lo confiesas y haces conciencia de esa realidad. Y en todas las esferas de tu vida, saca el mundo espiritual y actívalo en tu vida. Lo que te pertenece, no saque nada que no es tuyo. ¿Me entiendes? No hagas inventos. No hagas adivinación. Hay gente que son adivinos. Hermano, quiero decirle que aquí hay alguien que tiene un dolor. Alguien tiene un dolor. El que tenga el dolor, que alce la mano, porque hay alguien que tiene dolor en verdad aquí hoy. ¿Tú tienes dolor? ¿Ah? ¿Tú tienes dolor, Catherine? Pues ahí está. Ahí está. Ahí está. Mira otro. Entonces tú dijiste uno, pero aparece entre y dice, eran varios. El Señor nos lo había mostrado. Y otros son mentalistas. Otros son mentalistas. ¿Y cómo está tu familia? ¿Está bien? Sí. ¿Y por qué no te acompañaron hoy? Ah, está Yamira, pero no tienes pareja. No tienes pareja, ¿verdad que no tienes pareja? Yo sabía que no tienes pareja. Pero te voy a decir algo, no estés triste. No estés triste. Y ahí siguen, son mentalistas. Esos son los que leen el horóscopo. Este mes te va a venir una visita bien grata. Y es la suegra. Llegó la suegra. Llegó la suegra.
Saca de ese mundo lo que te pertenece, lo que te pertenece. Y hermano, hay una gama de promesas que son tuyas. No es que van a ser tuyas, hermano. Señor, reprenda al diablo. No es que van a ser suyas. Son tuyas hoy. Son tuyas hoy. Cuando tú tienes a Cristo formado en ti, tienes esa mente de Cristo, tú no estás viviendo bajo experiencias de hoy y mañana. Yo soy bueno, a mí me encantan las emociones, pero soy cuidadoso con las emociones. Yo no dependo de lo que siento, yo dependo de lo que creo. Porque es que las emociones... Bueno, anoche yo tuve una noche que no pude dormir, ni Gloria y casi pudimos dormir. Yo creo que yo estuve despierto desde la 1, aproveché este mensaje y entonces le di todos los matices. A las 5 de la mañana me acosté y dormí como 1 hora más. Si yo me dejo ya por el día de hoy, no vengo aquí hoy, le mando un mensaje a usted, hermano, no pude dormir anoche. Ustedes entienden, el pastor pasa una noche mala, que predique Juan Carlos. Mira, hermano, eso no es así, eso no es así. No, yo voy a predicar la palabra de Dios y la gracia, el favor inmerecido, que yo no me lo merezco, me va a cubrir y yo voy a traerle al pueblo lo que el pueblo necesita. ¿Cuál es el milagro que tú quieres? ¿Cuál es el milagro que es tuyo, que tú lo quieres confesar hoy y que lo quieres aceptar como un todo y una realidad en tu vida? Yo invito a estar puestos en pie, porque yo voy a orar por un milagro para ti.